El doctor Alejandro Rolón, director médico de IMAN, encargado del área musculoesquelético de IMAX y cuerpo médico de la Selección Argentina de Fútbol. Bueno, muchas gracias por la invitación. En gran parte mi conferencia va a estar entrelazada con conceptos que nos dijo el doctor Baker y que seguramente nos dirá posteriormente en la clase de músculos. Pero un poco el objetivo mío era poder mostrar, y hoy ya se ha mostrado a lo largo del resto de varias de las charlas que vi, que claramente cada vez esta especie de grieta entre los métodos por imágenes se va perdiendo evidentemente, o ese es el objetivo. Hoy todavía en nuestro medio están los que hacen ecografía y son ecografistas e incluso hacen ecografía musculoesquelética y los que hacemos o hacen resonancia magnética. Sin duda, el sacarle mayor provecho a cada uno de los métodos es utilizándolo en conjunto. Y a veces tanto nosotros, los radiólogos, como los derivadores, no tenemos claro en qué casos hay que utilizarlos en conjunto, y yo creo que hay patologías en las cuales es fundamental utilizarlos juntos, no es o uno o el otro. Y voy a tratar de en esta pequeña conferencia ir contándoselos y mostrarles algunos casos al respecto. Todos los métodos tienen utilidad en el sistema musculoesquelético, ya sea entre articulaciones, partes blandas, músculos, tendones, etcétera. Todos participan. Sin embargo, en la patología deportiva, sobre todo, la ecografía y la resonancia magnética están por encima del resto. Incluso aspectos, sobre todo porque la patología es sobre todo articular, tendinosa y muscular. Incluso, como saben, la ecografía cada vez permite disimular más la ausencia de aspectos radiológicos. Ya vimos que una calcificación se ve mucho mejor por ecografía, y calcificación de partes blandas o incluso un trazo de fractura puede observarse mediante ecografía, aunque no es el método de elección. Siempre está o hago ecografía o hago resonancia, y un poco analizando los por qué utilizar uno o el otro, tanto nosotros como los derivadores, es porque por ahí lo consideramos el método más apropiado, porque desconocemos adecuadamente la patología o pensamos en una cosa y pensamos que se va a ver mejor por un método y en realidad se debería ver mejor por el otro. Nos pasa que, y esto es una de las causas más frecuentes, que solo nos dedicamos a un método. Entonces todo lo queremos ver por nuestro método y no queremos reconocer que a veces nos tenemos que apoyar en la resonancia magnética. Yo creo también que en el caso de la ecografía e incluso también de la resonancia, la desconfianza del médico derivador también es del derivador a derivarnos el estudio, también es un factor a tener en cuenta, y también conocer alcances y desconocer alcances y limitaciones. Si uno tuviera que decir para qué uno y para qué el otro, ahí está un poco enumerado en este slide, para qué uno y para qué el otro. Sin duda la articulación es patrimonio de la patología articular, es patrimonio de la resonancia magnética. Sin embargo, todos sabemos que el cartílago también, por supuesto, porque es ligamentario, cartílago, hueso subcondral, son patología puramente de la resonancia magnética, pero todos también sabemos y vemos que las tendinopatías y las lesiones musculares también se ven muy bien mediante la resonancia magnética. La ecografía, como también todos saben, es el método para evaluar las partes blandas y en este orden, tendones y músculos por sobre todas las cosas. Si yo tengo que elegir uno de los dos métodos para evaluar tendones y músculos, sin duda que elijo la ecografía por sobre la resonancia magnética, por la mayor definición, por la posibilidad de evaluar estructura fibrilar y por un aspecto que lo vamos a destacar,
posteriormente, y le doy mucha importancia, y hay un aspecto que es el aspecto clínico, donde la ecografía supera ampliamente la resonancia magnética porque el ecografista, si sabe lo que está haciendo, tiene un conocimiento clínico de la patología, puede mover, palpar, interrogar, repreguntar, tocar la zona del dolor, y la resonancia magnética en eso, a pesar de tener un buen interrogatorio preestablecido, que en general lo hacen los técnicos y en los cuales en general no está el médico radiólogo presente, en general es deficiente. Las órdenes médicas también son deficientes y eso es una realidad. Por más que uno estimule y en cada clase digamos, no, tenemos que pedirle al derivador que ponga los antecedentes, en general en nuestro caso ponen desgarro, gonalgia, omalgia, y no hay profundidad en los antecedentes. Y muchas veces es eso lo que complementa el técnico. Si yo tengo que decir qué limitaciones tiene la eco, primero la escasa experiencia del operador. Desconocer técnica y desconocer la clínica del paciente. La realidad es que el ecografista musculoesquelético que está en una guardia, en general, erra los diagnósticos. Es muy común que el paciente con tendinopatía o desgarro vaya a una guardia inicialmente y en la guardia le digan que es normal. ¿Y qué es lo que hace el paciente? Con la ecografía normal va a hacer la actividad física y ahí termina de hacer una lesión un poco más grave. Esa es una realidad de todos los días. Estructuras que están profundas al plano óseo, dijimos que se ve muy bien el hueso cortical, pero la médula ósea no se ve muy bien, por lo tanto, si la patología pasa en la médula ósea, el edema óseo, nos lo perdemos también por la ecografía. Otro dato a tener en cuenta que no vemos. La articulación, yo puedo decir, damos clases, participamos en cursos de ecografía en las que vemos los ligamentos cruzados, vemos el menisco. Yo no estoy de acuerdo. Para la ecografía general no es buena ver estructuras intraarticulares, salvo los márgenes articulares y la membrana sinovial en el caso de la patología reumática. Lo podemos discutir y seguramente algún ecografista puro me va a decir, no, yo veo, sí. A veces se suma tener experiencia clínica, pero no ver la lesión. Nosotros, yo no estoy de acuerdo en ver el ligamento cruzado, por ejemplo, por ecografía, como hay muchos artículos y siempre que digo esto va a venir alguno a decírmelo. Y por supuesto no tener las herramientas apropiadas dentro del equipo. No tener un traductor lineal como corresponde y no utilizar el Doppler, o tener la herramienta del Doppler disminuye mucho la sensibilidad del método. Y acá yo digo, las limitaciones de la resonancia magnética sin duda son el interrogatorio. Y quizás en esto en lo que más, o el mensaje que quiero dejar es que a veces el mal interrogatorio que obtenemos hace que el resultado sea malo. Y sumado a que muchas veces el médico pide un estudio inapropiado, el resultado es catastrófico. Catastrófico no es que se va a morir la semana que viene, pero sí que por ahí no va a poder jugar, el deportista recreativo de élite no va a poder hacer su actividad posterior. Un desgarro convencional solicitado por resonancia magnética en general es un estudio mal pedido. Una tendinopatía rotuliana o de Aquiles pedida por resonancia magnética en general es un estudio mal pedido. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que ahora veremos que se quedan afuera y que después son súper importantes al momento de hacer el tratamiento, la terapéutica. Otro aspecto que es una limitación, ve muy mal las fibrosis y las calcificaciones intratendinosas. Eso, que parece un dato que siempre lo decimos, es muy importante porque el tratamiento de un músculo o un tendón, si tiene calcificaciones o tiene fibrosis, cambia completamente. Un desgarro sobre una fibrosis implica otras medidas terapéuticas con tiempos diferentes que un desgarro sin fibrosis, un desgarro agudo sin lesión previa. Y eso la ecografía, la resonancia magnética no lo ve. Por supuesto que también, a pesar de que uno siempre habla de lo operador dependiente que es la ecografía, la resonancia también es operador dependiente. Esto es una fibrosis en un músculo que en general pasa desapercibido. Aquella otra imagen es una imagen de una lesión muscular crónica y en realidad lo que había era una calcificación no fácilmente evaluable ni visible, cambia completamente el diagnóstico. Acá, que no lo veían, pero era una calcificación caseosa, una tendinopatía calcificante que ha mostrado el doctor Baker,
O en este otro caso, una clara tendinopatía insercional, hoy habló muy bien y mostró muy bien el doctor Pascual sobre esto. Lo que no se ve y que claramente cambia el tratamiento es que tiene asociada una zona de entesopatía insercional. El tratamiento de una tendinopatía aguda es completamente diferente y sobre todo que hay muchos procedimientos intervencionistas, es completamente diferente al de una entesopatía insercional. Lo ideal me parece que en algunos casos, y ahora voy a mostrar algunos ejemplos, que creo que hay que combinar los dos métodos. No queda otra. Si uno hace un método o hace el otro, tiene que trabajar de alguna manera en equipo o pasarle la pelota al otro método para complementar la información. Porque muchas veces nos vamos con un informe no bien terminado, no bien cerrado, cuando en realidad tenemos las herramientas como para hacerlo y tiene que ver con alguna limitación de nuestra parte diagnóstica. Yo puse algunos ejemplos, que ahora los voy a ir repasando algunos. Por ejemplo, creo que el punto de partida de toda esta combinación de métodos es la patología peripubiana y periarticular de la cadera, donde hay aspectos clínicos muy característicos y muy difíciles de discriminar, y se combinan tendones, músculos y articulaciones, maniobras clínicas y clínicas complejas. Agrego la fricción femoroacetabular, que es una patología muy de la resonancia y de otros métodos, pero también en general estos pacientes entran a través de la ecografía y hay maniobras para saber reorientar este tipo de estudios. La patología muscular, si bien como dijimos es puramente de la resonancia, en la pelvis y en los grupos musculares profundos, como hoy mostró el doctor Schwarzman, la resonancia magnética le saca un poco de ventaja. Y ahora vamos a ir viendo otros casos, como en la rodilla y otras regiones más. En la región pubiana, la famosa pubalgia, no es la idea hablar de pubalgia, pero sí hacer hincapié en las patologías que la conforman y qué métodos utilizamos. En la patología, en la pubalgia del atleta puede existir combinación de algunas de estas estructuras. En general, la clásica pubalgia que históricamente nombramos tiene que ver con la tendinopatía del aductor medio, es un término inapropiado, confuso. El paciente utiliza el término pubalgia y los médicos derivadores utilizan el término pubalgia cuando hablan de tendinopatía del aductor medio. ¿Qué indica tendinopatía? Como bien explicó el doctor Baker, puede ser tendinosis, crónica, aguda, rupturas parciales o completas, entesopatía y hasta abulsión del tendón. Patología del recto abdominal, algo infrecuente, pero también, como todo tendón, tendinosis, rupturas. Patología propia de la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis también participa en este sistema de músculos y estructuras antagónicas y que participan en la estabilidad de la zona media. A veces hay patología puramente de la sínfisis del pubis, como es la osteitis o las fracturas por estrés o incluso los procesos degenerativos, y que no necesariamente están asociados a alguna de las tendinopatías. La patología de la región inguinal, que son las hernias deportivas, inguinales y crurales, acá hago hincapié que son hernias de tipo deportiva, son patologías que aparecen durante la actividad deportiva. Y como un tercer eslabón en la patología de la zona media son las fricciones femoroacetabulares, como les comenté antes. De las tendinopatías, como verán acá, es una imagen extendida donde en corte sagital se ve la inserción de un tendón corto que se ve negro siempre en resonancia magnética, con cualquiera de las secuencias que utilicemos se ve negro, y donde se forma un tendón conjunto por delante de la cara anterior del hueso pubiano. En ecografía ya sabemos que la estructura tendinosa se ve con mucha sensibilidad. Esto simplemente es para graficar que en ecografía no solamente que se ve la misma anatomía, sino mejor porque tiene más sensibilidad. Esta es una estructura tendinosa normal. Hay, por supuesto, como en cada región, una técnica que es muy importante conocerla. En el caso de la región pubiana, el tendón del aductor es un tendón que tiene una convexidad que hace que haya mucha anisotropía. A veces no se obtiene una imagen de libro y hay que utilizar aspectos técnicos. Pero lo que sí es claro, este aspecto que es comparativo como un tendón normal, que no dice mucho, como cuando hay una tendinopatía se puede ver que hay focos de tendinosis. Si hubiésemos prendido el Doppler, probablemente sectores de vascularización, si hay áreas agudas, y áreas de entesopatía, irregularidad en la superficie ósea de inserción. La ecografía, sin duda, es el método para evaluar tendinosis y entesitis.
y también es el método para saber si eso es lo que le está doliendo o no. El 90% de los deportistas de mediana edad que hace deportes como el fútbol, rugby, hockey, que son los que predominan acá, tienen algún grado de tendinopatía subclínica. Por lo tanto, también es importante a través del método discriminar si es o no lo que le está doliendo. La resonancia magnética es muy mala para evaluar tendinopatía crónica de los aductores. Cuando piden por una pubalgia resonancia magnética y no hay edema óseo, que a veces tampoco significa tanto, es muy poca la información. Fíjense, este paciente, que es el mismo, perdón, bueno, ese paciente que era el mismo, la imagen de resonancia era prácticamente normal y tenía una grosera y clínica difusa tendinopatía. Pero ¿qué ocurre? Nosotros digo, bueno, la ecografía es mejor. Sin embargo, cuando el paciente tiene una tendinopatía crónica y la refiere y ha sido tratada, pero tiene un episodio clínico agudo, probablemente cuando hay una tendinopatía crónica haya hecho una ruptura aguda o una micro ruptura de fibras. La realidad es que cuando hay una micro ruptura, no una abulsión de fibras, la ecografía puede pasar desapercibida. En este caso, fíjense que acá, yo no sé si esto es tendinosis o es parte de una zona de ruptura. Incluso a veces el Doppler es medio positivo. Y ahí yo necesito apoyarme en la resonancia magnética, sí o sí, para discriminar cuánto de edema y cuánto de tendinosis hay. Este blanco sobre negro que tiene la resonancia magnética, consecuencias de supresión de la grasa, me permiten evaluarlo con más detalle. Este es un foco agudo sobre una tendinopatía crónica. Esto cambia el tratamiento. Si yo a este paciente no le veo este foco blanco, lo sigo tratando como una tendinopatía y posiblemente pueda jugar la semana que viene o el próximo partido. En cambio, si hay una ruptura de fibras, lo más probable es que esa ruptura evolucione hacia una ruptura o una abulsión. Entonces es importante poder discriminar ese aspecto y en ese caso la resonancia lo permite. Este es un caso más grosero, fíjense, también no se ve muy bien, tendinosis, hay anisotropía, pero hay un episodio clínico de dolor y abulsión. ¿Cuánto de tendinosis y cuánto de ruptura hay? A veces es difícil discriminarlo por cuestiones técnicas. La resonancia magnética pone blanco sobre negro y puede mostrar muy bien en este caso una ruptura de la lámina conjunta del tendón del aductor y el recto abdominal. Por contrapartida, a veces vienen con el diagnóstico de pubalgia y tenemos tendones prácticamente normales y hay clínica de pubalgia o dolor de zona media y en esos casos, cuando no tenemos herramientas ecográficas, hay que pensar en la resonancia para buscar edemas óseos puros. El edema óseo, que puede ser unio o bilateral, puede ser producido por un proceso inflamatorio y habitualmente una fractura por estrés del hueso pubiano o por una inestabilidad de la sínfisis. En esos casos es patología pura de la sínfisis, el tratamiento difiere, incluso puede haber tratamientos corticoterápicos en la sínfisis y demás, y no es el mismo tratamiento que una tendinopatía. E incluso con la ecografía probablemente hubiese sido un diagnóstico negativo. La hernia del deportista. No voy a alargar mucho el tema con la hernia del deportista. A ver si... No sé cómo pasan los videos. Ahí pasan. Bueno, no me voy a detener mucho, pero el método clínico tiene su técnica. Los que vayan al hands-on de ecografía lo podremos ver mañana, pero es muy fácil darse cuenta y es muy sintomática. Hoy, Bueno, acá hay diferentes tipos de hernia, no sé qué estoy haciendo, perdonen. Me faltó practicar con esto. Sí, pero yo avancé y me pasa. Bueno, está bien, no pasa nada. Me pasa al otro slide. No pasa nada. No te preocupes. No, gracias. Bueno, hay diferentes tipos de hernias, son ecográficas, eso es lo que quería decirles, pero es parte dentro, el paciente no viene por una hernia, sino que viene a evaluar pubalgia del atleta, que es la conjunción de estos aspectos. Y nosotros cuando lo ponemos en el ecógrafo a estudiar una pubalgia del atleta, debemos hacer maniobras de flexión y rotación de la cadera, el síndrome de fricción fémoro-acetabular, porque muchas de estas patologías provienen de la articulación y son vinculadas a las famosas lesiones del labrum y a la morfología CAM y Pincer. Como verán, acá puse una maniobra clínica que es fundamental hacerla.
flexión y rotación interna nos orienta muchísimo. Es increíble la cantidad de pacientes que vienen con diagnóstico de pubalgia y que para nosotros con esta simple maniobra claramente lo orientamos a que la patología pasa por otro lado. Y a veces, con suerte, o nos la inventamos o vemos algún quiste paralabral o alguna ruptura que nos aparece en el labrum, pero claramente ver el labrum por ecografía no es el método. 1 de cada 100 la pegamos y quedamos bárbaro, como en este caso, pero no es el método para verla. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Con esas maniobras también nos permite discriminar o llevarlo al resonador. Es impresionante la cantidad de veces que ante la duda clínica y poco imagen ecográfica, la resonancia nos sorprende con imágenes como estas fracturas por estrés. Esta semana hemos visto, la semana pasada, o esta, sí, como 5 o 6 fracturas por estrés en temporada alta de fractura por estrés, porque la gente empieza a hacer deportes en mujeres de edad media que empiezan a hacer deportes y hacen fracturas del cuello femoral y de las ramas isquiopubianas. Cuando evaluamos desgarros, acá también voy a ir un poquito rápido, se ven, yo tengo la experiencia de estar en la selección argentina y la realidad es que yo voy con un ecógrafo solamente a todos los viajes. Y solo tengo que ir a hacer una resonancia magnética cuando sospecho una patología muscular porque que no la estoy viendo con ecografía. Se me pasa el aductor medio y el resto de los músculos, incluso el psoas en algún sector profundo, el pectíneo, el obturador externo, el aductor menor. A veces lo veo con ecografía y a veces no, pero nunca me quedo, a pesar de la experiencia, con la certeza de tener o no la lesión. Y sí o sí me tengo que apoyar en una resonancia magnética. A veces yo acá pongo algunos ejemplos del desgarro del psoas, todos dirán, sí, lo vi alguna vez por eco, pero muchas veces la lesión es tan profunda y confusa, incluso con curva de experiencia, que no se ve. Sobre todo las lesiones bajas, cercanas a la inserción en el trocánter menor. Desgarros del pectíneo, cuando el desgarro del pectíneo es en la parte superficial, cerca de la rama iliopubiana, se ve bárbaro, pero en realidad no siempre ocurre y sería un error irse con una lesión ecográfica normal cuando hay una clínica sospechosa y hay un aspecto de experiencia clínica también para discriminar y decidir cuándo pasar la resonancia. Yo creo que hay que hacerlo de rutina. Desgarros del obturador externo, desgarros del aductor menor, desgarros del piramidal. El piramidal, no sé si puse alguna foto, creo que no, puse del obturador externo y del obturador interno. El piramidal es un músculo que es tan confusa la sintomatología que muchas veces dura en la cara anterior y a veces en la cara posterior, y si no lo vemos por resonancia y haciendo cortes altos no vemos la lesión del piramidal. Por lo tanto, en esa zona siempre hay que sospecharlo. Y acá agrego algunos tendones. La tendinopatía del tendón reflejo, que la vemos, no es ecográfica, pero la tendinopatía del tendón directo sí es ecográfica, y esto se da mucho en corredores, en maratonistas, que tienen dolor en la cara articular con maniobras de flexión y rotación, pero la palpación lo que duele no es la articulación ni el psoas, sino que lo que duele es el tendón directo del recto anterior y tiene tendinopatía como en otras partes del cuerpo y por supuesto por resonancia magnética pasan completamente desapercibidas. Acá les muestro otro lugar en común a ambos métodos. La trocanteritis, que ahora está tan de moda, la vemos con tanta frecuencia, la resonancia la ve muy bien y a veces exageradamente y no le pone la dimensión que tiene, porque vemos, sobre todo cuando hacemos densidad protónica con supresión o T2 con supresión, casi todos los pacientes tienen algún grado de tendinopatía del glúteo medio y la eco la baja a tierra, permite ver si hay entesopatía o no y si realmente es la causa del dolor e incluso para hacer algunos procedimientos intervencionistas. Ahí hay un procedimiento intervencionista. Yo les dije, la resonancia es la lesión muscular deportiva, salvo en la zona del pubis, es de la ecografía. Sin duda, es mucho mejor, clínicamente, en evolución, desde todo punto de vista. Pero igualmente nos piden muchas veces resonancia magnética y a veces es muy difícil discriminar el paso del tiempo. Fíjense, este es un jugador de la selección que esto fue el día 2 de la lesión con un desgarro grado 2 proximal del recto anterior y este es el día 30. El jugador viajó con nosotros e incluso jugó, pero la ecografía, digamos, por la imagen de resonancia no debería haber jugado nunca más al fútbol, más o menos. Sin embargo, la ecografía mostraba que si bien había un proceso de formación, había áreas de aumento de la vascularización, no había
áreas de gap o discontinuidad de fibra, sino que había un proceso fibroso inmaduro, pero que por características y situaciones que ahora no vienen al caso, le permitió jugar como parte de su recuperación. Pero la resonancia magnética no lo hubiese dejado. Yo puse la tendinopatía rotuliana como ejemplo de otra tendinopatía. Hoy ya sabemos que, y ya lo hemos mostrado, que la tendinopatía y la entesopatía se ve mejor por eco. Sin embargo, muchos pedidos de tendinopatía rotuliana vienen por resonancia magnética. Nos perdemos con resonancia magnética evaluar la entesis y la vascularización. Esto no es solamente para mostrar que hay o no hay entesis, la resonancia no la ve, sobre todo si no hacemos secuencias de supresión, sino que también este es el punto, en general es el punto de dolor en el que nosotros hacemos los procedimientos terapéuticos guiados. Nosotros y, por ejemplo, los kinesiólogos que hacen microelectrólisis percutánea. Pero también recordemos que los que hacemos ecografía pura o los que hacen ecografía pura, que muchas veces asociada a una patología tendinosa del tendón rotuliano hay patología patelofemoral. El 30-40% de la patología tendinosa rotuliana se acompaña de algún grado de disfunción patelofemoral y lesiones osteocondrales. Por lo tanto, a veces uno se olvida de tener una visión un poco más amplia o cuando no encuentra la tendinopatía, aparentemente la cosa terminaría allí, pero hay mucho más por ver. Voy a pasar algunos ejemplos, ya son muy puntuales para ir terminando. Agarré el desgarro del sóleo, fui muy insistente que los desgarros se ven solo por resonancia magnética, por ecografía, perdón, salvo aquellos del pubis, y el sóleo. El sóleo es un músculo súper tramposo. Nosotros, tiene una clínica muy particular, son fibras de tipo 1, de contracción lenta, en general no provoca la clásica cuchillada, pinchazo que pega el desgarro clásico y sin embargo va provocando como un dolor crónico que va limitando la actividad. En general son corredores, en general es deportista entrenado. Tiene varias uniones miotendinosas y como es un músculo altamente vascularizado y atigrado estructuralmente por la cantidad por el plexo solear, muchas veces estas lesiones, que en este caso se ven muy bien, pasan desapercibidas. Hay mucha clínica y a veces no tenemos imagen. Y cuando no tenemos imagen, por esta confusión de estructuras, debemos recurrir a la resonancia magnética. Casi siempre lo resolvemos por eco y a veces lo inventamos, entre comillas, porque clínicamente es muy grosero y hay un punto de dolor. Sin embargo, si tenemos que bajar el martillo, a veces debemos complementar con la resonancia magnética y nos llevamos muchas sorpresas. La ecografía en general, donde uno aprieta es el lugar del dolor. En el sóleo nos pasa que a veces duele el lado externo y la lesión en resonancia la encontramos del lado interno. Por lo tanto, el sóleo, si uno tiene que dar un diagnóstico definitivo, muchas veces debe terminar en una resonancia magnética. El Aquiles es en gran parte ecográfico como todo tendón, entesopatías, tendinosis de diferentes tipos, Doppler, todo lo que sabemos de la ecografía. Sin embargo, en la resonancia magnética, cuando hay patología ósea asociada, como la patología de Haglund, a veces lo que duele es el edema y la morfología del tendón e implica una conducta quirúrgica y en eso se necesita tener otro método. Creo que en ese aspecto la resonancia es el método indicado. Al igual que en algunas rupturas y en algunos postquirúrgicos, sobre todo si una ruptura tiene posibilidad quirúrgica, al cirujano en general le gusta poner en su quirófano no la imagen ecográfica, sino la imagen de la resonancia magnética y ese es un pedido en el cual a veces hay que compartir la experiencia. Pero en el postquirúrgico, y es lo que nos está pasando ahora, cada vez se hace más ecografía. Y lo que está pasando, y me voy adelantando un poco al final, es que en general quien hace el postquirúrgico empieza a ser el ecografista, el mismo traumatólogo que se compra su ecógrafo y interpreta mucho mejor la imagen. Y es un aspecto que nos está haciendo perder terreno en ese aspecto. Ya lo dijo el doctor Baker, las rupturas longitudinales de los peroneos se ven muy bien con maniobras dinámicas. En este caso hay una ruptura del tendón del peroneo lateral corto. Se ven también muy bien por ecografía, pero cuando uno tiene que forzar la luxación se ve mucho mejor. E incluso acá hay una zona de entesopatía por ruptura del retináculo de los peroneos y todo este proceso óseo claramente en la resonancia pasa absolutamente desapercibido.
Yo acá puse dos indicaciones polémicas de eco y rezo, o eco, ambos, porque la fascitis plantar para mí es ecográfica. Sin embargo, hay pacientes que tienen una planta del pie muy fibrosa y la fascia plantar no se llega a ver, y son casos en los que a veces nos tenemos que ayudar con la resonancia magnética porque nos es dificultoso por lo fibroso de la zona. Al igual que el neuroma de Morton, acá puse dos casos clásicos y fáciles, pero a veces nos pasa que en resonancia magnética vemos tiene síntomas de neuroma y se ve solamente un poquito de líquido en la bursa intermetatarsiana y terminamos definiéndolo por la eco con las maniobras de compresión lateral o compresión dorsal. Y muchas veces sabemos clínicamente que lo tiene, lo palpamos, pero no lo logramos demostrar dinámicamente en la eco y lo terminamos viendo mucho más fácil por resonancia magnética. De las secuencias, ¿cuál? El T1 coronal es la secuencia para evaluar el neuroma de Morton. En el hombro postquirúrgico, como les decía, este es uno de los ejemplos más claros de cómo estamos perdiendo terreno. Yo prácticamente hoy no veo imágenes postquirúrgicas de hombro del manguito rotador porque los grupos de traumatólogos con el que los hago dicen es mucho mejor que la resonancia porque la resonancia da falsas imágenes y no evalúa la clínica y vos no sabés lo que nosotros le hicimos, así que nosotros con el ecógrafo que nos da nuestra empresa le hacemos las ecografías dinámicas del hombro y lo sabemos mucho mejor que vos y tienen razón, que es lo que vemos. Así que ahí hay un punto a tener en cuenta. Y otro código compartido entre la eco y la reso, y pongo con este para finalizar, son la tendinopatía o la patología del borde cubital de la muñeca. Participan muchas estructuras y pueden ser tendinopatía del cubital posterior o extensor cubital del carpo o inestabilidad, ya lo nombró el doctor Baker, rupturas del fibrocartílago triangular o impactaciones cúbito-carpianas, los diferentes tipos de lesión del fibrocartílago. Esta es una imagen dinámica que no está dinámica porque no encontré el video, pero donde se ve cómo con maniobras dinámicas uno puede luxar el tendón del bíceps cuando hay una ruptura del infrarretináculo, que es el que lo sostiene unido y le permite la biomecánica al tendón. La luxación del tendón muchas veces es fisiológica, por eso este estudio debe hacerse comparativo. Porque a veces el aplanamiento del canal retroestiloideo es una condición anatómica y la luxación es una condición también normal. Este es un caso de un tenista profesional que también el diagnóstico es ecográfico, él lo operaron, le hicieron una estiloidectomía y todo el proceso fibroso periestiloideo es el que le provoca el síntoma. Entonces, mediante la ecografía podemos determinar el grado de proceso cicatrizal, la superficie, el área de dolor e incluso hacer procedimientos intervencionistas. Puse un ejemplo que no es habitual. Y por supuesto, cuando uno quiere evaluar estructuras intraarticulares debe recurrir a la resonancia. Y encima, para evaluar el fibrocartílago no es solo la resonancia convencional, tiene que ser a veces con estudios con microbobina y secuencias de artrorresonancia o artrotomografía. A la vez, con la artrorresonancia y la artrotomografía, cuando se evalúa el borde cubital, es muy buena, pero muchas veces es mejor la fase artrográfica que da mucha más información, así que ahí se abre un abanico que nos excede a nosotros. Entonces, como conclusión, lo ideal sería que el radiólogo maneje ambos métodos. Para mí, el radiólogo musculoesquelético moderno debe hacer ambos métodos. Acá hay una deformación incluso en los artículos. Hay mucho artículo de resonancia magnética, de cosas que son muy ecográficas y que hacen que la realidad y cómo la aprendamos es diferente. Yo creo que ahí hay que empezar. Hoy, orgullosamente vi que todos los médicos, muchos de los médicos con los que trabajamos y trabajan, mezclan los métodos como debe ser. Hay que manejar protocolos de resonancia, manejar técnica de resonancia, conocer patología y a la vez hay que hacer un informe porque todo esto puede ser muy lindo y si uno no hace un informe concluyente sobre lo que está viendo y unificando criterios, si uno pone un área hipoecoica, hoy se habla de edema, se habla de fibrosis, independientemente del método que lo vea. Así que me parece que es muy importante también dar un mensaje mucho más directo y es un aprendizaje, es para otro capítulo, pero a mí es un tema que al estar con fellows y demás me interesa mucho que el mensaje que damos, porque a veces hacemos todo bien y la arruinamos al final de todo. Yo creo que los que hacen resonancia
que tienen el método madre tienen que ponerse un ecógrafo al lado o buscarse de alguna manera para tener un portátil, porque le van a sacar muchísimo más el jugo a la resonancia que hacen. Y los que hacen solo ecografía y no tienen acceso a la resonancia, primero exprimir al máximo las cualidades que tiene el método, la clínica, la semiología, pero también saber en qué momento ayudarse o ayudarse en la resonancia, porque si no perdemos fuerza. A mí me da la sensación que hay sectores que los estamos perdiendo, la ecografía cada vez se hace más genérica, la hacen otras especialidades y la vamos a perder o la vamos a compartir, y me parece que a los que nos gusta el músculo esquelético tenemos que hacerle fuerza como para no perder ese bastión. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandro.